Con el fin de establecer el tránsito promedio diario anual, es necesario haber relacionado un conteo continuo en la sección de interés día a día durante un año completo. Pero muchas veces obtener esta información es muy difícil, o al menos en la mayoría de las vías, debido a los costos y a la inmediatez con que se requieren dichos datos. Las vías que cuentan con casetas de cobro o peajes no tienen este tipo de problemas, ya que en ellas se lleva a cabo conteos minuciosos de todos los vehículos que pasan por dicho peaje, o en muchas ocasiones se pueden instalar contadores automáticos, pero estos se colocan generalmente en vías principales de la red. Por tal motivo, para solucionar esta problemática, lo que se puede hacer es tomar una muestra, es decir, realizar un conteo continuo de solo una semana, que permita generalizar el comportamiento de la población, es decir, el año completo. Estadísticamente hablando, el tránsito promedio diario anual corresponde a una media poblacional. Si realizamos un conteo de una semana y determinamos el tránsito promedio diario semanal, estaríamos hablando de una media muestral. Estos dos tipos de aforos o conteos vehiculares tienen una distribución normal, por lo que al graficar las frecuencias con las que aparecen los datos, veremos que estas toman una forma de campana simétrica alrededor de la media poblacional y muestral. Pero esta media muestral, es decir, el tránsito promedio diario semanal, no necesariamente coincide con la media poblacional, ya que éstas pueden estar por encima o por debajo de la media poblacional, que es el tránsito promedio diario anual. La diferencia máxima entre la media muestral y la media poblacional, indicado con la letra A en la diapositiva, nos define el intervalo de confianza dentro del cual se podrá encontrar la media poblacional, por lo que podríamos decir que el tránsito promedio diario anual es igual al tránsito promedio diario semanal más o menos la máxima diferencia entre las medias. Ahora, ¿cómo podríamos determinar la máxima diferencia entre las medias si no conocemos la media poblacional? Para esto haremos uso de los niveles de confianza, que generalmente se asumen entre el 90 y 95%, con lo cual A quedaría de la forma K por E, donde K es el número de desviaciones estándar correspondientes al nivel de confianza deseado, cuyos valores se muestran en la tabla, y E corresponde al error estándar de la media para poblaciones finitas, y en el que S corresponde a la desviación estándar de la muestra. N minúscula corresponde al tamaño de la muestra, es decir, el número de días en que se hizo el conteo, y N mayúscula es el tamaño de la población, es decir, el número de días que tiene un año. Veamos un ejemplo. Se desea determinar con un nivel de confianza del 90% los intervalos de confianza en que se encuentra el tráfico promedio diario anual en función del tráfico promedio diario semanal, utilizando los valores diarios totales mostrados en esta tabla. Por lo que podemos decir entonces que la N minúscula, que corresponde al número de datos de la muestra, en este caso son 7 días, tenemos también el número de días del año, N mayúscula, también tenemos el K, ya que nos dicen que la confiabilidad es del 90%, si miramos la tabla anterior, podemos establecer que el K es de 1.64, y con esta información ya podemos entonces calcular el tráfico promedio diario semanal, el cual corresponde a la suma de todos los volúmenes, de todos estos volúmenes, entre el número de datos del conteo, en este caso 7 días. Una vez que tengamos esto, podemos decir, al resolver esta ecuación, que el tráfico promedio diario semanal corresponde a 1.330 vehículos en el día. A partir de esta media, podemos estimar la desviación estándar, utilizando la ecuación mostrada. En esta, lo que se va a hacer será restar cada uno de estos valores con respecto al tráfico promedio diario semanal y luego elevarlo al cuadrado para después sumar todas esas restas elevadas al cuadrado y dividirlo entre el número de datos de la muestra menos 1 y le sacamos raíz cuadrada. El resultado de eso sería 309.889 vehículos, pero
Recuerden que esto tenemos que aproximarlo al entero, por lo cual podemos decir que la desviación estándar del tráfico promedio diario semanal serán 310 vehículos. Ya una vez que tengamos la desviación estándar, podemos calcular el error. Con este, lo que debemos hacer es aplicar la ecuación mostrada en la cual ya conocemos todos los valores, simplemente reemplazamos y tenemos que el error sería de 116.199 vehículos, pero recuerden que esto hay que aproximarlo a enteros, por lo cual tendríamos que sería 116 vehículos. Una vez que tengamos el error, podemos multiplicarlo por el factor K, que depende del nivel de confianza, y obtendríamos 190.24, que aproximándolo a entero sería 190. Con estos valores ya podemos calcular el límite superior y el límite inferior de nuestro intervalo de confianza, por lo que simplemente tendríamos que hacer que sería el tráfico promedio diario semanal más el K por el E, y el tráfico promedio diario semanal menos el K por el E. Reemplazando los valores obtendríamos que el límite superior sería de 1520 vehículos y el inferior sería de 1140 vehículos. Representados de una forma un poco más ordenada, quedaría de esta forma. Tráfico promedio diario anual estaría entre 1140 vehículos y 1520 vehículos. Como se ha dicho anteriormente, el flujo del tránsito presenta ciertos patrones que se repiten según la hora, el día o la época del año para una vía específica. Dichos patrones podemos obtenerlos con ayudas de aforos continuos, pero además, si disponemos de una clasificación adecuada de las vías y los aforos, es posible establecer un patrón básico de variación de volumen del tránsito que pueda aplicarse a otras vías del mismo tipo. Eso se debe a que si bien los volúmenes específicos para determinados periodos pueden llegar a ser bastante diferentes de un lugar a otro, su proporción en el tiempo con respecto a los totales o promedios es, en muchos casos, constante o consistente. En el caso de las vías urbanas, es imposible realizar aforos continuos en cada una de las calles que componen el núcleo urbano, por lo que se hace es establecer estaciones maestras de conteo en las cuales se afora durante periodos largos para monitorizar la variación del flujo e identificar el patrón básico para cada tipo de vía, y con la ayuda de aforos de menor duración en estaciones de cobertura, determinar la información restante. Todo esto se logra mediante una pequeña ecuación que nos relaciona el tráfico horario con el tráfico diario, que se conoce como proporción. Pero veamos un ejemplo para que se pueda entender esto mejor. Supongamos que tenemos una estación maestra y 6 estaciones de coberturas ubicadas en vías que son del mismo tipo que la de la estación maestra. En la estación maestra se hizo un conteo continuo de 24 horas, mientras que en las estaciones de cobertura solo se hicieron conteos de 1 hora como se muestra en la tabla. Como primer paso, debemos determinar el tráfico diario en la estación maestra, ya que es solo en esta donde se dispone de información completa. Para esto, lo que hacemos es sumar los 24 tráficos horarios de dicha estación, lo que nos daría como resultado 10.908 vehículos en el día. Una vez que dispongamos del tráfico diario en la estación maestra, usamos la ecuación de proporción para encontrar cómo está distribuido dicho tráfico en cada una de las horas. En esta ecuación, I varía de 1 a 24, ya que este es el número de horas del conteo. Por ejemplo, si queremos saber la proporción en la hora 1, debemos usar los datos del conteo en esta estación maestra entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana. Es decir, 80 vehículos, y dividir por el tráfico diario en la estación maestra, es decir, 10.908 vehículos, dándonos como resultado una proporción de 0.007, o lo que es lo mismo, el tráfico de esta hora corresponde al 0.7% del total del día. Si hacemos lo mismo para la hora 20, tendríamos que la proporción
es de 0.065. Esto lo hacemos por cada una de las horas, teniendo como resultado los mostrados en pantalla. Ahora que tenemos la proporción en la estación maestra, hora a hora, debemos suponer que dicha proporción es igual en las vías del mismo tipo, es decir, en las estaciones de cobertura. Y lo que haremos será pasar dicha proporción a estas vías. Por lo que, si uso la ecuación de proporción, pero esta vez aplicada a la estación de cobertura 1, y de esta despejo el tráfico diario, tendríamos que este corresponde al tráfico horario en la estación de cobertura 1 en la hora en que se hizo un conteo en dicha estación, que he denominado J, y para este caso correspondería a la hora 8, sobre la proporción que dijimos que era la misma que la de la estación maestra en la misma hora en que se hizo el conteo en la estación de cobertura. Ahora, si yo parto de nuevo de la ecuación de proporción aplicada a la estación de cobertura número 1, pero esta vez no busco el tráfico diario porque ya lo conozco, sino que busco el tráfico horario en horas en las que no tengo información, tendría la siguiente ecuación. Si reemplazo el tráfico diario de la ecuación anterior en esta nueva ecuación, lo que tendría en sí sería una ecuación que dependerá del tráfico horario en la hora en donde sí se hizo conteo sobre la proporción de la estación maestra a la misma hora, multiplicado por la proporción en la estación maestra, pero en la hora donde se está tratando de determinar el tráfico horario. Al calcular hora a hora el tráfico horario, se obtiene como resultado los mostrados en la diapositiva, pero recuerden que estos deben redondearse a enteros, por lo que al final se obtendrían los siguientes resultados. Una vez calculada toda la información hora a hora de la estación de cobertura, se puede determinar el tráfico diario de dicha estación sumando todos los valores y obteniendo para la estación de cobertura 1 un tráfico diario de 5.545 vehículos en el día. Luego, este procedimiento debe repetirse exactamente igual, pero para la estación maestra 2, 3, 4, 5 y 6. Si hablamos del nivel rural, el ajuste más usado en este nivel consiste en transformar aforos de 24 horas de un día y mes específico a volúmenes de tránsito promedio diario, usando además información histórica de la vía en estudio mediante la ecuación tráfico promedio diario es igual al tráfico diario del aforo de 24 horas multiplicado por un factor de ajuste mensual y otro factor de ajuste diario. Estos factores estarían determinados como factor mensual corresponde al tráfico promedio diario anual sobre el tráfico promedio diario mensual en el mes específico del conteo, y el factor diario corresponde al tráfico promedio diario semanal sobre el tráfico diario en el día específico en que se hizo el conteo. Veamos esto a través de un ejemplo. Supongamos que tenemos una vía en la cual en el año 2004 se hizo un conteo vehicular continuo cuyos valores son los mostrados en esa tabla. En esta se observan los meses, el número de días de cada mes y volumen registrado por cada mes. Además, dentro de los archivos se ha encontrado un aforo de una semana que se hizo durante el año 2005, entre el 8 y el 14 de noviembre, con los resultados mostrados en la segunda tabla. Al contar con esta información base, se decide realizar un conteo de 24 horas seguidas el día jueves 12 de noviembre de 2020, cuyo resultado fue de 2.800 vehículos. Partiendo de la información del conteo del 2004, podemos determinar el factor mes a través de la ecuación mostrada.
Para esto necesitaríamos el tráfico promedio diario anual y el tráfico promedio diario mensual del mes M, es decir, el mes en que se hizo el conteo del año 2020. El tráfico promedio diario anual se podrá calcular como la suma de todos los volúmenes mensuales entre el número de días que componen ese año. Para este caso, 366 días, ya que el año 2004 es bisiesto, dando como resultado el mostrado en pantalla, y es de recordar que este valor debemos redondearlo a entero. Como el conteo del año 2020 se realizó en noviembre, el M correspondería al mes 11, por lo que el tráfico promedio diario mensual que necesitamos sería el del mes 11, y esto sería igual al tráfico mensual del mes 11, es decir, 362.655 vehículos entre el número de días del mes 11, es decir, 30 días. Al reemplazar los valores, tendríamos que el tráfico promedio diario mensual correspondería a 12.088.5 vehículos, que al redondearlo serían 12.089 vehículos. Por lo que ya con toda esta información podríamos calcular el factor mensual del mes 11 como tráfico promedio diario anual sobre tráfico promedio diario mensual del mes 11 igual a 0.95. Si nos vamos ahora con la información del conteo semanal, podríamos encontrar el factor diario como el tráfico promedio diario semanal sobre el tráfico diario en el día D, es decir, en el mismo día del conteo. El tráfico promedio diario semanal correspondería a la sumatoria de todos los volúmenes día a día entre el número de días de la semana, en este caso 7, lo que nos daría como resultado 1.330 vehículos. Como se dijo, el conteo del año 2020 se realizó un jueves, por lo que el día D que vamos a utilizar aquí sería el número 4. El factor diario sería el tráfico promedio diario semanal sobre el tráfico diario del día número 4, es decir, el jueves, dando como resultado un factor de 1.23. Ya teniendo el factor mensual y el factor diario, podemos multiplicarlo por el conteo que se hizo el día jueves en el año 2020, que fue de 2.800 vehículos. Al aplicarlo a la ecuación, obtendríamos que el tráfico promedio diario sería de 3.262.06 vehículos, que redondeados correspondería a 3.062 vehículos como tráfico promedio para la vía en estudio.